Ahorita vamos a repasar los procedimientos del salón, el desayuno, el almuerzo y el recreo. Okay, so safety in the classroom and the lunchroom. So we are going to make sure that there is limited movement, so that way we can limit any type of exposure. So the only designated times to move from the classroom are when they're entering into the building, lunch and recess, and then their designated bathroom breaks and dismissals. So students will be at their own spot in the classroom and must stay there during the classroom time. We do want to be clear that partner work will be limited to space restrictions to 6 feet apart. All desk tables, they'll be spaced apart for physical distancing, and desk shields have been purchased for each of those classrooms. I'm going to try to keep the windows will be open as much as possible, so please be sure that your child dresses in layers to stay warm. Our K through 8 students, they'll be eating in the lunchroom. So please note that students will be spaced out between the lunch tables, and the tables will be sanitized after and before each use. Entonces vamos a limitar el movimiento de todos los estudiantes, de nuevo para tratar de evitar contacto lo más que se pueda. Los únicos tiempos donde se va a ver movimiento es obviamente hasta la entrada, cuando vayan al almuerzo, el tiempo del recreo, y entonces cuando también sus tiempos designados para ir al baño, y también a la salida. Obviamente si un estudiante tiene una emergencia o es urgente ir al baño, pues también se le va a permitir, pero también tenemos protocolos para eso. Adentro del salón, cada estudiante va a tener su lugar. Se va a limitar el movimiento también adentro del salón. Y también tenemos el diseño de los salones, donde se va a tratar de mantener la distancia de 6 pies. En algunos lugares está muy difícil, pero también tenemos compramos los materiales para proteger en esas ocasiones donde no se puede mantener esa distancia. Entonces, también lo más que se pueda, si el clima permite, se van a mantener las ventanas abiertas para que entre un poco más de aire fresco. Y entonces, cuando los estudiantes están comiendo, también se le va a mantener su distancia. Todos los estudiantes van a estar viendo hacia el mismo lugar para así mismo mantener la seguridad, y siempre y cuando se les va a asegurar que las mesas estén limpias después de cada uso de cada grupo. So we do have bathroom breaks, and they are scheduled breaks for all grades. Students will be allowed to use the restroom as needed throughout the day, but we're encouraging students to use the bathroom during the breaks. Como ya había comentado, para tratar de evitar el intercambio de grupos, se va cada clase, cada salón va a tener su horario para ir al baño, pero como ya les había comentado, obviamente sabemos que va a haber unas ocasiones donde va a haber emergencias. Los estudiantes se les va a permitir usar el baño, pero obviamente se les va a dar las instrucciones de asegurarse que siempre mantengan sus manos limpias, y especialmente después que usen el baño. Breakfast is going to be the same as it has been in the past, where the students enter and they do grab the breakfast from the designated stations. So there will be a station on the north side entrance and the south side entrance,
and the annex entrance. El desayuno va a ser básicamente lo mismo que siempre ha sido o los últimos años. Vamos a tener una mesa a cada entrada, sea en el edificio pequeño o en la parte norte o el sur del edificio grande. Y entonces cuando su hijo o su hija entre, vamos a seguir la misma rutina donde van a recoger su desayuno y se la van a llevar hacia el salón. Obviamente no es obligatorio, simplemente para los estudiantes que quieran el desayuno. We are also going to ask the students to sanitize their hands prior to consuming the meal. Antes de comer el desayuno, obviamente se les va a dar la oportunidad de que se laven las manos. For our lunch procedure, the pods are going to eat lunch first, and then after that, they're going to go to recess. Students will walk down to the basement. The plates will be passed out. We're going to make sure that students are social distance in order to receive their lunch. And then teachers are going to, after lunch recess, teachers will go outside to pick them up by door number 4, and they enter through that. El procedimiento del almuerzo, van a comer en grupos. El almuerzo va a ser primero y luego el recreo va a ser después. Los niños van a caminar hacia el basement, donde está la área del almuerzo. Se les va a dar sus platos y luego van a recoger su comida, siempre manteniendo la distancia o 2 pies entre cada niño. Y los niños los van a recoger los maestros en la puerta número 4 hacia la parte norte del edificio. During recess, they will go out from the lunchroom to door number 4. Each pod is going to receive their own bag of recess supplies. And then materials will be wiped down after the supplies are used and brought back into the classrooms. And so those supplies stay with that pod. Para el proceso de recreo, los estudiantes van a salir por la puerta número 4 en la parte norte del edificio. Cada grupo va a recibir su propia bolsa con materiales para jugar. Los materiales se van a encargar en líderes, asimismo para colectar la bolsa, traerla al recreo, y luego vamos a tener algunas personas designadas para limpiar los materiales diariamente para evitar cualquier infección. We are going to be working on trying to make sure we are outside every day as possible. So please, we recommend check the weather in the morning, make sure that the kids are dressed accordingly. Only in extreme weather circumstances will students be inside for indoor recess. Really, if they're indoors, there's really not much we can do. So we want to make sure that we're outside. Please bring extra layers. If it's cold, bring a raincoat, they have rain boots, umbrella, if they're in chance of rain, and masks. We're going to keep those masks on, but, if students are 6 feet apart outside, and if they decide to take their masks off, we're kind of thinking about ways that we can brainstorm and how to creatively give them a break from it. But we're still in the process of trying to identify what that's going to look like. Ya cuando los estudiantes vengan todos los días preparados para el día, hay que tomar en cuenta que queremos lo más que se pueda darles ese tiempo de recreo afuera
Obviamente si está súper frío o está lloviendo o está cayendo nieve, entonces durante el recreo se van a quedar adentro, pero por eso es muy importante que lleguen a la escuela vestidos apropiadamente para poder estar afuera. Entonces, por favor, ayúdenos para que asimismo todos los estudiantes puedan participar y estar afuera a lo más que se pueda. Las mascarillas, por el momento, hasta que no podemos designar un proceso, algo más exacto, vamos a mantener que mantengan puestas sus máscaras. También con colaboración del personal del recreo, vamos a seguir trabajando para ver si en algún tiempo o de alguna forma podemos darles esa oportunidad de quitarse las máscaras, siempre y cuando se pueda mantener a 6 pies de distancia. Pero obviamente si usted como padre o guardián prefiere que siempre mantenga su hijo o su hija su mascarilla, pues obviamente también se le va a permitir. Simplemente no estamos pensando a ver cuál es una forma de darles un poquito de respiro, de descanso de usar la máscara afuera. Pero nosotros con su cooperación vamos a respetar la decisión de ustedes como padres, pero asimismo trabajando en conjunto podemos encontrar la mejor manera de darles un recreo que lo puedan disfrutar.